Bien, hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Qué bueno. Vamos a necesitar que las empiecen a usar. Esa es la idea, ¿cierto? Bueno, estamos en la clase de la salvación. Hoy día se termina prácticamente el tema de lo que hemos estado viendo hace un buen rato sobre... ¿Se acuerdan de este famoso acróstico TULIP? Algo se estaba mencionando de esto. Bueno, y hoy día, con la clase de hoy, se termina con la última letra de ese acróstico, con la P. Esto no significa que sea la última clase. La última clase es el próximo domingo, que va a hacerla nuestro hermano Manuel y que se va a llamar Los Medios de Salvación. Pero hoy día corresponde la semana número 7 y vendría a calzar justo con la última letra de este acróstico de la teología reformada, ¿ya? Y la última letra corresponde a la palabra o a la frase, mejor dicho, perseverancia de los santos. Así es conocida en este acróstico TULIP. Pero nosotros, bueno, más que nosotros, centros bíblicos, sino que un montón de otras eruditos piensan que tal vez no es la mejor frase para describir lo que se trató de enseñar en ese momento sobre la perseverancia de los santos. Y en realidad la frase la perseverancia de los santos como que no es tal vez muy adecuada, ¿ya? Es un poco confusa. Así también lo enseñan algunos eruditos. Si me puede acompañar Jorge, por favor, con las láminas. Es el tema, así se conoce, preservación divina. Eso sería tal vez como lo más adecuado, porque en realidad eso muestra que es Dios quien preserva a los creyentes, ¿ya? Esa es un poco la idea. Démosle a la siguiente. Ya, y esa es el TULIP. Démosle a la siguiente porque ya la vi. Una más. Ahí, quedémonos ahí. Gracias. Bueno, comentaba que esta frase no era como muy adecuada porque el tema de la perseverancia de los santos da a entender un poco que soy yo el que me esfuerzo. Por mi fuerza, por mi conocimiento, por mis virtudes, de alguna forma yo estoy poniéndole vino a esforzarme, a esmerarme, a perseverar en la fe. Y a lo mejor lo vemos igual en la Biblia, persevera en la fe, ¿cierto? Si bien es cierto, de alguna forma tenemos que pelarnos alguna papita, hablando coloquialmente, esta preservación viene de Dios, no de algún esfuerzo que nosotros hagamos. De repente esto me hace acordar un poco a lo que vimos unas clases pasadas sobre la corrupción del ser humano, que me tocó hablarle a mí, donde vemos que el hombre no tiene nada bueno, y si no fuese por Dios, nosotros no estaríamos acá. No hay nada de que pudiese el hombre gloriarse para merecer esta salvación tan grande. Y en este caso es algo muy parecido. Es Dios quien preserva o conserva al creyente. Nosotros perseveramos no porque seamos aplicados, ¿cierto? O porque seamos diligentes en hacer uso de las misericordias y bondades del Señor. Perseveramos porque en realidad hemos sido preservados por nuestro Señor. Si me pueden acompañar, por favor, en Filipenses 1:6. Hermano Adrián, si lo tiene, por favor, si lo puede leer en voz alta. Filipenses 1:6. ¿Qué dice ese texto? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Muchas gracias, hermano. Fíjense que me gusta harto la traducción, nueva traducción viviente. Se los voy a leer ese mismo versículo en esa versión. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada
el día que Cristo Jesús vuelva. Dios nos encomienda algo, Dios termina esa cosa. Dios termina para lo que nos llamó. Él comenzó una buena obra a nosotros, Él se va a preocupar de terminarla. ¿Ah? Eso lo muestra claramente la palabra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo acá está la conservación de Dios? Él nos tiene que santificar. Claro, nosotros tomamos parte en el asunto, pero es Él el que toma la iniciativa. Aquí está la promesa de Dios de que lo que Él empieza en nosotros tiene la intención de terminarlo. Bueno, y para que tratemos, mejor dicho, de ir entendiendo un poco más este asunto de la preservación divina, en sus hojitas que se fue repartida, acá la dividí en 5 puntos. El primer punto sería personas que dejan de creer o nunca creyeron genuinamente. En algún momento de nuestra vida nos encontramos en esa disyuntiva. Oye, yo conocí a tal persona, pero dejó de ser creyente, como que se apartó. ¿Habrá sido creyente o no habrá sido creyente? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, acá vamos a tratar de entender un poco este asunto. También pasa que uno mismo a lo mejor es creyente. Espero que sí, ¿cierto? Bueno, uno es creyente y en algún momento de su vida a lo mejor usted se extravió también, pero volvió. Y el tercer punto es cómo nosotros debemos reaccionar con personas que abandonan su fe. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener en cuanto a esto? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en cuanto a la preservación divina? ¿Y cómo actúa Cristo en cuanto a la preservación divina? ¿Ya? Eso es importante que lo vayamos conociendo. Así que hay un viejo proverbio en la teología reformada que dice que si tú tienes una fe genuina y estás en un estado de gracia, o sea, si eres salvo de alguna forma, entonces nunca pierdes tu salvación. Pero si la pierdes, en comillas, en realidad nunca fuiste salvo. Y con eso tratan de explicar el comportamiento de estas personas que en algún momento profesaron tener fe, pero luego se fueron. No, es que a lo mejor él tuvo una efervescencia, pero en realidad nunca fue creyente genuinamente. Por eso se fue. Pero nosotros no sabemos eso, hermano. Es el primer punto que tenemos que tener claro. ¿Usted ve mi corazón? ¿Yo puedo ver el suyo? No. ¿Quién conoce el corazón de cada uno de nosotros? Dios. Solamente Él sabe quién es un creyente genuino o no. Nosotros no lo sabemos. Inclusive, a veces, claro, es verdad, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Y podríamos aplicar eso, pero estoy seguro que muchas veces nos podemos equivocar. De ahí vamos a ver esto. Por eso que hay que ser sabio y por eso que hay que saber bien cómo reaccionar cuando nos encontramos en esta situación. ¿Ya? Bueno, sabemos que hay muchas personas que dicen que tienen fe y que luego se apartan o repudian o se retractan de su fe. Seguramente si le pregunto a alguno de ustedes tienen un montón de historias. Juan en el Nuevo Testamento también habla de esto. De hecho, si me pueden ayudar a buscar, Cristian, por favor, si me puedes ayudar a buscar Primera de Juan 2:19, le voy a pedir al hermano Hernán si me puede ayudar a buscar Mateo 15 del 8 al 9, la hermana Anita, le voy a pedir Mateo 7 21 al 23, son los versículos que están en el papelito que se les entregó. Y más. Hermana Eliane, Juan 17:12, por favor. Ya, Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ya. ¿De quién se está hablando acá?
de supuestos creyentes que estaban metidos en ese grupo y salieron de ahí. ¿Por qué? Dice el texto, porque no eran de nosotros. O sea, ya desde el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento podemos encontrar ejemplos de lo que nosotros mismos vemos, de personas que están un día en la iglesia y de repente como que se apartan. Y no sabemos si realmente eran creyentes o no. No sabemos en qué estado de su vida están. No sabemos si están recién empezando a asistir o si realmente esa semilla que se puso en su corazón ya germinó, todavía no, todavía se está regando. No lo sabemos, porque no somos Dios, no tenemos los ojos de Dios para ver el corazón de esas personas. Recuerde también que Jesús dice algo parecido en Mateo 15, 8, 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Acá está haciendo una generalización, hablando de un pueblo de forma genérica, ¿cierto? Que hacen liturgia, hacen religiosidad, pero él sabe lo que hay en el corazón de esas personas. En vano lo honran. Y aunque advierte el final del Sermón del Monte, que en el último día del juicio muchos vendrán a él diciendo: Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? También podemos encontrar personas que efervescentemente, activamente trabajan harto en la iglesia, pero al fin de los días lo vamos a escuchar diciendo esta frase y el Señor les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Fíjese bien lo que dice ahí: nunca os conocí. No es que sí, te vi una vez, que bien, no, es que nunca lo conoció. Eso dice Mateo 7:21. ¿Quién tenía Mateo 7:21? Hermana Anita, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gracias, hermana Anita. No, como recién les decía, no que los conocí por un tiempo y luego se perdieron y me traicionaron. No, dice claramente: ustedes nunca fueron parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, nunca os conocí. El mismo tipo de comentario también es hecho, ¿cierto?, por nuestro Señor respecto a Judas, a quien él llama el hijo de perdición. Juan 17:12 lo tiene nuestra hermana Eliane, si lo puede leer, por favor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Muchas gracias, hermana. Y en su oración sacerdotal, Jesús ora para que aquellos que el Padre le había dado nunca se pierdan y que nadie jamás los arrebate de su mano. Y él da gracias al Señor, al Padre, porque todos los que el Padre le dio vinieron a Cristo, y dentro de eso estamos nosotros, y ninguno de ellos se ha perdido. Y así, dice, podríamos enumerar un montón de otros ejemplos similares en el Nuevo Testamento, donde tal seguridad es dada por los apóstoles, que las personas que moran en Cristo tienen un futuro, que las personas que moran en Cristo tienen una herencia futura, que han sido establecidas desde la fundación del mundo, y que algún día vamos a escuchar al Padre decir: venid, amados míos,
heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y acá me hubiese gustado escucharle un rotundo amén, porque esto es algo que muchos de nosotros anhelamos seguramente. Espero, ¿o no? Bien, con eso damos por concluido el primer punto, que es personas que dejan la fe, algunos ejemplos bíblicos de esto. ¿Bien? Bueno, el segundo punto, démosle por favor, Mauro, eso es, muchas gracias, creyentes que caen en pecado. Creyentes que caen en pecado o que se alejan por un tiempo. Muchas veces podemos lamentablemente decir que nosotros también hemos estado en esta circunstancia. Espero que no se vuelva a repetir. Aún después de que somos regenerados, ¿cierto? Todavía caemos en pecado. Lamentablemente es así hasta que el Señor venga. Y no solo en pecado, sino que en pecado grave. Y decimos que es posible que un cristiano se vea envuelto en una caída tan grave, y ahí empezamos con los cuestionamientos. No, es que parece que no era cristiano. Y en especial cuando alguna colega de nuestro trabajo, que ni siquiera es creyente, ha escuchado de alguna cosa, de algún testimonio, de un mal testimonio de alguien conocido públicamente que se relaciona con el mundo cristiano, y le dice: mira, pues acá tenía este ejemplo de esta persona. Y uno podría decir, bueno, o me quedo callado o le digo no si no es creyente. No, es que en realidad era un estafador, un chantajista, pero en realidad no lo sabemos. No lo sabemos. Hay algunos principios que nos podrían dar ciertos atisbos, pero no lo sabemos, ¿no? Veamos, por ejemplo, un caso muy conocido por todos nosotros, que sería David, ¿cierto? David pecó muchas veces y se dice que él era conforme al corazón de Dios, pero si nosotros empezamos, no vemos la línea completa de David, de sus aciertos y sus desaciertos, y solo nos fijamos en uno de sus desaciertos y lo juzgamos solo por eso, sin saber todo lo otro, podríamos decir: ah, este compadre nunca fue creyente, ¿cierto? Afortunadamente conocemos la historia completa de él. Por eso tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a una persona que no conocemos, porque no sabemos en qué parte de su vida está, en qué parte de su vida ha cometido eso. Debemos ser sabios en decirle algo a alguna persona, y si no tenemos tino para decir las cosas, debemos ser sabios para mejor decirle a otra persona que lo diga. Veamos por ejemplo el caso de David en el Antiguo Testamento, donde David fue sin duda un hombre conforme al corazón de Dios, sin duda un hombre regenerado, igual que nosotros. Tenía el Espíritu de Dios en él, tenía un profundo amor apasionado por las cosas de Dios, y sin embargo este hombre no solo cometió adulterio, sino que se involucró en una conspiración para matar a una persona para quedarse con la mujer de esa persona. ¿Qué le parece si nosotros solamente nos fijamos en ese aspecto, en ese tiempo de su vida? Podríamos decir: ah, que él no era creyente. Y eso es un asunto muy serio, es un pecado muy serio lo que hizo David. Y observamos el serio nivel de arrepentimiento que David tuvo, al que David fue conducido como resultado de las palabras del profeta Natán. Cuando recién se le acercó ese profeta y lo hizo entrar en razón sabiamente, no como cualquiera de nosotros, tal vez podría haberle dicho algo hasta de alguna forma irónica, pero no, Natán, embestido del Espíritu Santo, le dijo algo que le tocó el corazón y lo movió a un profundo arrepentimiento. Eso es cuando también vemos un ejemplo de cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros,
Y no cuando dejamos que no, yo Rafael Marín le voy a aconsejar, le voy a decir, la termino embarrando. Por eso hay que ser sabio. ¿Bien? Y eso, bueno, como les decía, es un asunto muy, muy serio. Pero el punto es que David cayó, y cayó muy hondo, como el apóstol nos advierte, en contra de tener una visión inflada de nuestra propia fuerza espiritual, cuando dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nosotros caemos y nos alejamos de la gracia. No es que caemos por completo, pero nosotros caemos en acciones muy graves, siendo creyentes, conociendo la misericordia de Dios. A veces podemos hacer abuso de eso, así que cuidado, hermano. Nada más grave que la del apóstol Pedro, si se recuerdan, quien en público con maldiciones, aún habiendo sido advertido, negó a Jesucristo. Mismo Cristo le advirtió, jurando que él nunca lo conoció. Una traición pública a Cristo. Hermanos, espero que eso nosotros no lo hagamos nunca. Él cometió traición contra su Señor. Recuerdan que antes de este episodio él había sido advertido de esto, ¿cierto? Ya se imaginan lo que Pedro les dijo, ya podemos recordar eso. Él jamás se comportaría de esa manera. Y recuerdan la advertencia de Jesús, le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para estremecerte, para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti para que cuando vuelvas fortalezcas a los hermanos. Fíjese que en este versículo ya se encuentra parte del punto que vamos a tratar más adelante. ¿Cuál es la acción de Cristo en nuestra perseverancia, en nuestra preservación divina? Y acá le está mostrando, desde antes que Pedro cometiera esta traición, él ya estaba haciendo algo activamente. ¿Qué estaba haciendo? Estaba rogando por ti, dice: yo he rogado por ti para que cuando vuelvas, porque sabía que iba a volver. Y el Señor hace eso por nosotros, hermano, activamente. ¿No les da eso ganas de decirle: Señor, te amo? Gracias al Señor, que Él es un Dios amoroso y bondadoso. Ahora, Él cayó, ¿cierto? Pero se levantó, fue restaurado, y su caída fue por un momento. Patinó harto, podríamos decir en buen chileno, Pedro. Por eso decimos que los cristianos verdaderos pueden tener caídas radicales y serias, pero nunca caídas totales o finales de gracia. Aún en la iglesia, cuando las personas profesan fe y caen en pecados muy serios y atroces, pecados tan graves que implican inclusive la disciplina de la iglesia, y aún en procesos de disciplina eclesiástica de la iglesia, que pasa por varias etapas. Por ejemplo, acá en el centro bíblico, ¿cómo podría ser un caso de disciplina? Se le puede mandar una carta escrita por los ancianos, haciendo memoria un poco también a el texto que se lee cuando usted se compromete a ser miembro de la iglesia, que en realidad no es nada antibíblico, sino que está súper centrado en la Biblia. Y ahí nosotros podemos un poco reclamarle, decirle: bueno, hermano, usted se comprometió ante Dios y la iglesia de ser fiel, de velar por el buen comportamiento, de seguir los principios bíblicos y un largo etcétera, que estamos todos de acuerdo. Así que cuando vemos que el hermano como que se está apartando un poco, o la hermana,
le hacemos primero una carta formal apelando a esto. Si tiene alguna recepción, sería lo ideal, pero a veces no pasa eso. Y hay que seguir un poco en ese proceso, porque es un poco lento. Y después, si ya la persona no reacciona, se le ha llamado para que venga a conversar con el grupo de ancianos del tema, y ya no viene, está en completa rebeldía, lamentablemente uno llega a la decisión de dejarlo fuera de la membresía o hasta expulsarlo. El apóstol Pablo, en algunos, usted lo puede ver en la Biblia, que fue súper drástico en algunos momentos. Una persona la abandonó y no quiso saber nada más de él. Hay siempre alguna disciplina que se tiene que realizar, pero yo creo que es posible que alguien verdaderamente regenerado, un verdadero cristiano, lamentablemente a esta altura del tiempo tengamos que decir un verdadero cristiano. Me duele un poco decir eso, porque debería decir un cristiano, que se debería entender que es verdadero y genuino, pero hoy día los tiempos ya no, como uno tiene que ocupar estas palabras antes de la palabra cristiano. Que esté tan atrapado en el pecado a punto de ser llamado por la iglesia, puesto en disciplina, ser suspendido del servicio del Señor, y aún así no se arrepienta en todo el camino hasta llegar al fin de la expulsión del cuerpo de Cristo, y debe ser tratado inclusive como un no creyente. Ser declarado como no creyente por la iglesia duele. Hermano, estudie este caso. No vamos a profundizar, no voy a profundizar sobre esto hoy día, pero estudie este caso, se encuentra en 1 Corintios 5, si quieren lo notan. Fíjese que hay una frase ahí muy interesante que dice: el tal sea entregado a Satanás. Eso no, ¿qué quiere decir? Como traducir esto un poco, quiere decir que de alguna forma esa persona que fue expulsada de la iglesia por su mala conducta, porque no recapacitó, no quiere saber nada, queda sin la protección de oración, sin la protección del cuerpo de Cristo, sin la protección de consejería, sin la protección de nada. Queda a la deriva. Dios siempre va a tratar de hacer algo, claramente está, pero no va a tener su red de apoyo. Entonces está muy expuesto a que Satanás empiece a ganar terreno ahí. Bueno, le invito a que estudie este pasaje y lo medite, ¿ya? Bueno, incluso este acto de expulsión se hace con la esperanza de que el Espíritu de Dios actúe en esta persona. Cosa de que, ¿sabes que me rechazaron? No, sabes que ya fue demasiado, mejor vuelvo, pido perdón, me pongo en disciplina, acato y que el Señor sea obrando en mi vida nuevamente. Eso es lo que se espera a veces con estas disciplinas extremas. Y vemos ese ejemplo que se encuentra también en el Nuevo Testamento, en la situación esta de Corinto, del hombre incestuoso, en el mismo Corintios 1:5. Así que den vistazos, ¿ya? Vamos a avanzar al siguiente punto. Quedan 16 minutos. ¿Cómo debemos reaccionar entonces cuando nos encontramos en esta situación? De una persona que vemos que viene a la iglesia frecuentemente y de repente se va para Egipto, ¿cierto? O anda en Sodoma y Gomorra, o quién sabe en qué otro lugar anda. No, si ese no nunca fue cristiano, si creyó, si era toda una farsa, no lo sabemos, hermano. Ya recién mostramos algunos antecedentes del caso de David y pueden haber otros más. Pero ¿cómo nosotros debemos de reaccionar con personas que abandonan su fe? Entonces, ¿qué pasó al finalizar con este hombre incestuoso de 1 Corintios? Después esta persona volvió. Entonces Pablo tuvo que volver a decir: miren, todo el propósito de la expulsión fue para llevarlo al arrepentimiento. Ahora él se ha arrepentido, permítale regresar, así como Cristo dio la bienvenida a Pedro
que él lo negó públicamente. Cristo hizo eso. Nosotros también debemos hacerlo, hermano. Él da el ejemplo, nosotros le seguimos. Así que Cristo le dio la bienvenida a Pedro de vuelta al redil después de su acto reprochable de traición. Así que, de nuevo, el pecado del cristiano puede ser radical y serio, pero nunca total. Entonces, ¿cómo juzgamos a quien o a alguien que ha hecho una profesión de fe, quizá en presencia nuestra, y luego vemos cómo más tarde rechaza o repudia o abandona esta fe? Bueno, un juicio compasivo, hermano. Hacer un juicio compasivo, porque uno no sabe el verdadero estado del alma de esa persona. Recuerde que partimos diciendo que nosotros no tenemos los ojos de Dios, no vemos el corazón de las personas, solo vemos ciertas actitudes, pero no sabemos cuáles son sus circunstancias, qué lo movió a hacer eso. No sabemos el estado espiritual en el que la persona está, a lo mejor necesita más consejería. Usted sabe si esa persona lee la Biblia, ora 3 veces como lo hacía David, si tiene un discipulado o está abandonado a la deriva. Podrían muchas cosas explicar el comportamiento de la persona, pero a veces nosotros no pensamos en eso, llegamos y juzgamos. Esa es una desventaja que tenemos. No podemos leer el corazón de nadie. No pueden leer mi corazón, ni tampoco yo el de ustedes. Estamos llamados a ser prudentes y sabios y mirar las acciones de los demás y evaluar. Mirar y evaluar. Y discernir respecto a lo que estamos viendo. Estamos llamados a ser excepcionalmente tolerantes unos con otros y tener esa compasión que cubre una multitud de pecados ante nosotros, en comunión en la iglesia. Pero, hermano, afortunadamente Dios lee el corazón, lo ve. Y cuando Dios dice que una determinada persona nunca estuvo en un estado verdadero de fe, podemos estar seguros de que esa persona nunca estuvo en una fe verdadera. Ahora, ¿qué pasa si topamos con alguien que está en medio de una grave y prolongada caída, el pecado reiterado? Entonces, ¿podemos saber que no es cristiano? No lo sabemos. Bien, hermano, hemos pasado el curso, hemos pasado la clase. Muy bien. No, ¿por cierto? No lo sabemos. Porque, mire, y lo bueno de esto, hermanos, el propósito de esto es que nosotros seamos sabios en saber aconsejar, sabios en poder saber qué situación está pasando, empezarnos a preocupar, bueno, qué pasará, a empezar a hacer algo por ese hermano y no a empezar a criticarle, ¿no? Porque no conocemos el mañana, no sabemos si están en la posición de David antes de que Natán hablara con él, y tal vez nosotros no tenemos las palabras de Natán para hacer entender a ese hermano. Si alguien hubiera estado en ese momento cuando Pedro dijo que nunca conoció a Jesús, ¿qué hubiese dicho usted? ¿Se ha preguntado eso? ¿Habrá respondido de forma irónica? ¿Le habrá dicho hasta algún garabato? ¿Qué le hubiese respondido Jesús? Bueno, pero todavía tenemos esperanza, hermano, porque aquellos que nos han dejado por un tiempo, aquellas personas que nos han dejado por un tiempo y van a regresar, tenemos que reconocer que puede tratarse de 2 posibles cosas. La primera, que su profesión inicial no fue auténtica y genuina, probablemente, ¿cierto?
se trata de una profesión de fe vacía y que nunca fue tal vez un creyente. Puede ser el caso. Y la otra opción es que su profesión sí fue genuina, pero va a volver. Tuvo un desliz, tuvo una caída, pero fue un creyente verdadero y el Señor lo hizo volver. Una de las dos tiene que ser. Pero eso, hermano, en el amor del Señor, se lo dejamos al Señor. ¿Ya? Se lo dejamos al Señor. Este punto. Cuarto punto, cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra preservación. Y acá le va a sonar esto algo muy similar a discipulado, a primeras clases de tal vez de bautismo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las obras que hace el Espíritu Santo en el creyente? Si no lo recuerdan, no se preocupen, no estamos en una prueba. Hay dos cosas que hace el Espíritu Santo y otras más, pero otras muy importantes. Se nos dan las arras del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir con las arras del Espíritu Santo? También se traduce como garantías. ¿Qué quiere decir garantías? Bueno, en el tiempo bíblico, y acá le va a sonar muy familiar, se podría traducir esto como dar un pie de una promesa de compra. Así como cuando usted va a comprar su primera casa o su primer departamento, usted da un pie de tal vez el 10%, el 20%, el 30% de lo que vale la casa que va a comprar. Y con eso usted se compromete con la inmobiliaria o con el banco de que realmente tiene un interés de terminar de pagar eso. En el caso de nosotros puede ser que no terminemos pagándole. Pero gracias a Dios, Él da la garantía del Espíritu Santo. Y ¿qué es lo que decía uno de los primeros textos que leímos? Que es Filipenses 1:6, decía: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, hay alguna especie de arras del Espíritu Santo, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de Cristo Jesús cuando Él vuelva. Él cumple lo que promete. Amén, ¿cierto? Amén. Bueno, el término entonces arra del Espíritu Santo se extrae del lenguaje comercial en los tiempos bíblicos. Sería algo como una garantía de lo que estábamos hablando. El pago de un pie por una propiedad, un compromiso de pagar una deuda. Y además no solamente eso, sino que también somos sellados por el Espíritu Santo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Dios nos sella en el amado, en nuestro Señor Jesucristo para siempre. Y el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en nosotros de santificación, de ir regenerando, de ir transformándonos a semejanza del Señor. ¿No les suena esto que esto es un trabajo importante en la preservación divina? Claro que sí. Algo que se ve en las primeras clases de discipulado, cuando uno recién conoce al Señor y empieza a tratar de aprender un poco más de la Biblia, de qué es lo que, bueno, ahora soy creyente y ahora qué. Bueno, ahora empiezo a entender muchas otras cosas, y acá esto que les acabo de decir son una de las primeras cositas que me enseñan. Bueno, ahora refrescando eso, fíjese que esta primera cosita que se enseña sobre el Espíritu Santo tiene parte fundamental en la preservación divina. Es como Dios nos conserva a nosotros. Un quinto punto, cómo actúa Cristo en nuestra preservación. La función principal de Cristo es siendo nuestro sumo sacerdote. Como Él nos dice, es el de interceder por nosotros diariamente. También vimos unos versículos al comienzo. Jesús intercede por mí, por mi salvación final. No solo oró por sus discípulos en Juan 17, para que nunca fueran arrebatados de la mano de Dios, sino que Él ora por nosotros para que seamos preservados. Ahora bien, miren a Judas y a Pedro. Recuerden a ellos. Ambos traicionaron a Cristo, pero uno de ellos era creyente, el otro no lo era. Ambas acciones fueron indignamente en extremo.
la traición total a Cristo. Ambas acciones fueron anticipadas por Cristo. Y cuando él le dijo a Judas lo que iba a hacer, él terminó su comentario diciéndole a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y lo despidió. Pero cuando hizo lo mismo, el tipo de predicación sobre el comportamiento de Pedro, como ya lo hemos mencionado, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice. Pero Simón, he rogado por ti para que una vez vuelto, no para cuando vuelva, sino que una vez vuelto confirma a tus hermanos. Cristo claramente actúa como nuestro sumo sacerdote. Es una participación activa dentro de nuestra preservación. El Espíritu Santo nos sella, nos trabaja nuestro carácter, es nuestra garantía. Ya sabemos más o menos cómo debemos de reaccionar cuando vemos a algún hermano en estas circunstancias. Sabemos que hay creyentes que pueden caer, nosotros mismos podemos caer. Y hay personas que dejan la fe, pero no vamos a saber si son creyentes o no. Se lo debemos dejar a Dios. No debemos de estar juzgando, hermano. ¿Ya? En conclusión, ¿qué podemos decir para finalizar esto? Y recuerden, hay un texto para que lo podamos leer si es que lo alcanzan a ver, que es en Juan 17, del 15 al 17, que está en la última hoja. Pero en conclusión podemos decir que nuestra confianza en esta preservación no está en la capacidad que nosotros tengamos, sino que mi confianza descansa en el poder de Cristo solamente para sostenerme con su gracia y por el poder de su Espíritu, con el poder de su intercesión por nosotros. Gracias a eso es que Él nos va a conducir con seguridad en esta vida, hermano. Y también cuando estemos con Él. Así que, hermano, no se crea, no se jacte de que de usted depende la perseverancia. Es de Dios. Es de Dios. Sigámosle a Él, sigamos el ejemplo de Él. Que el Señor nos cuide y nos proteja. Que el Señor les bendiga, hermano. Bueno, hermano Rodrigo, ¿puede orar para finalizar? Sí. Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque no solamente estás atento a nuestra necesidad, no tienes paciencia y misericordia, sino que además eres como un jardinero amoroso y paciente que nos preserva de las condiciones que, dependiendo incluso las condiciones más frágiles, pueden destruir nuestra fe. Somos tan vulnerables, Señor, y nos creemos tan fuertes, y la verdad es que sí, la verdad no somos nada. Y te agradecemos, Dios, porque no depende de nosotros permanecer en ti, porque si dependiera de nosotros ya estaríamos lejos. Te damos gracias porque cuidas no solamente nuestro cuerpo, sino que también nuestro corazón. No cuidas solamente nuestro presente, sino que nos preservas para la eternidad, Señor. Y te damos gracias por ello. Muchas gracias. Gracias, Padre, por la paciencia que tienes con nosotros, por cómo nos vas enseñando, por cómo nos perdonas, Señor. Tantas veces nos hemos presentado ante ti para confesar ese mismo pecado que hemos vuelto a cometer. Nos perdonas, Señor. Tú nos muestras misericordia. Tu gracia nuevamente nos abraza y nos recibes, sin mirar atrás, sin sacarnos en cara nada. Y te damos las gracias por eso. Eres un Padre tan amoroso, un Padre tan cuidadoso, que lo único que nos queda es sentir vergüenza y gratitud, porque no te merecemos, Dios. Sin embargo, tú nos escogiste, nos cuidaste y hemos aprendido que además nos preservas. Gracias, Dios, por todo tu amor. No hay mucho más que decir, Padre, porque todo lo que creemos o todo lo que creímos haber logrado, haber crecido y madurado, en realidad viene de tus manos. Es tu mérito, es tu trabajo, es
tu amor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos a ti. Gracias. Amén. Gracias, hermano Rodrigo, por su oración. Y Señor, que el Señor les bendiga, hermano. Voy a dar el pase ahora a nuestra hermana Martita, no sé si estará por ahí.